Entonces, la caída libre tiene que ver con el movimiento de objetos que se dejan caer desde una cierta altura. Por ejemplo, tengo un objeto aquí y entonces este objeto está a una cierta altura del piso. Entonces yo dejo que caiga, lo suelto simplemente. Entonces el objeto empieza a caer, va cayendo hasta que llega aquí al piso, ¿no es cierto? Eso es un movimiento de caída libre. Entonces hay unas características en este movimiento. Primero, que como se deja caer, se suelta. Entonces tiene una velocidad inicial 0. Pues tendrá alguna velocidad final dependiendo de los cálculos que vamos a hacer, ¿no? Demorará un tiempo en caer y habrá una altura desde la cual cae, ¿no? Aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que esa caída se da por algo. Los objetos caen por algo. Y ese algo se llama la gravedad. Entonces, cuando Newton estudió esto de la gravedad, de la caída de los cuerpos, entonces se dijo que esta gravedad es una aceleración. Entonces, en mecánica, en física, la parte de la física que estudia los movimientos, la gravedad se toma como una aceleración. Y esa aceleración es constante. La gravedad tiene un valor aproximado de 9,8 metros por segundo al cuadrado. No se olviden que las aceleraciones tienen esta unidad, ¿no es cierto? Metros por segundo cuadrado. Y para efectos de cálculos, a veces en los ejercicios, hacemos otra aproximación de la gravedad a 10. Entonces, en algunos cálculos, ustedes pueden utilizar esta aproximación. En otros cálculos, pues será de esta forma. Igual la diferencia no es mucha, no son 2 décimas de diferencia. Eso es una caída libre. Entonces, es un cuerpo que se deja caer desde una cierta altura. Como se deja caer, la velocidad inicial es 0. El cuerpo tarda un tiempo en llegar al piso. Él va a llegar aquí con una velocidad final y eso sería como los elementos que intervienen en una caída libre, ¿no? Esa es la descripción del movimiento. El movimiento vertical, o también algunos le dicen tiro vertical, entonces el objeto ahora está acá y usted lo va a lanzar hacia arriba. Entonces tendrá aquí una velocidad inicial que ya no es 0, obviamente, ¿no? Porque tenemos que imprimirle una velocidad para que el objeto suba, empiece a subir, va subiendo hasta que llega a un punto máximo. Entonces aquí tendrá una velocidad final 0 porque aquí se detiene. El objeto sube, se detiene. Entonces, características de movimiento vertical. Hay una velocidad inicial distinta de 0. Hay una velocidad final que sí es 0, se detiene hasta acá. Hay una altura también que recorre. Esa altura se le dice normalmente altura máxima, ¿cierto? También hay un tiempo que tarda en subir el cuerpo y también hay una gravedad que es la misma, la gravedad no cambia. La gravedad solamente cambia con la altura del sitio, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Pasto y acá está el volcán, ¿cierto? Acá está el volcán. Entonces, cuando usted sube acá, la gravedad sí cambia un poco. La gravedad depende un poco del sitio donde estemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando está más lejos del centro de la Tierra, acá está el centro de la Tierra, la gravedad se va haciendo más pequeña. Diga usted, por ejemplo, 9,7 y acá es 9,8. Entonces varía un poco aquí. Entre más alejado esté, si usted empieza a volar por acá, ¿no es cierto? Entonces la gravedad va disminuyendo, por ejemplo, 8. Y si usted está en la Tierra por aquí, ¿no es cierto? Y la gravedad es 9,8 y se va acá al espacio, lo suficientemente lejos, puede llegar a un punto de gravedad 0. Y en estos puntos de gravedad 0 es cuando uno flota en el espacio. Por eso cuando ven esos astronautas que están allá en la estación espacial, ellos allá adentro están como flotando, como volando. Es porque no hay gravedad, la gravedad es 0, ¿es cierto?
Cuando llegan a la luna, así como están varios a veces en las clases en la luna, ¿cierto? Entonces allá la gravedad es un poco menor, porque la gravedad depende de la masa de los objetos. En este caso, en la masa de la luna es menor que la masa de la Tierra. Entonces la gravedad allá es menor, ¿no? La gravedad en la luna es la sexta parte de la gravedad en la Tierra. Se divide entre 6. O sea que el 9,8 lo dividimos entre 6 y obtenemos la gravedad en la luna. ¿Listo? No me voy a adelantar más con eso, porque por ahí tenemos otra guía que se llama la guía de mecánica celeste, donde analizamos el movimiento de planetas, la gravedad y cómo eso va influyendo en sus trayectorias y todo, ¿no? Es por ahora entender que la gravedad para estos dos movimientos que estamos mirando es una constante. Esa constante puede estar afectada por el sitio donde estemos. Pues si estamos más abajo y si estamos sobre el nivel del mar, la gravedad es distinta que si estamos encima de una montaña. Esa es la idea, ¿no? Pero normalmente, pues para nuestros ejercicios de física que vamos a ver en esta guía, pues la gravedad será una constante que vamos a tomar aproximadamente como 10 metros por segundo cuadrado. Y entonces, viendo las características del tiro vertical, estábamos analizando, decíamos, velocidad inicial existe, velocidad final 0, hay una altura máxima a la que llega el objeto, hay un tiempo que emplea en subir, entonces lo llamamos tiempo de subida. Asimismo, acá lo podemos llamar tiempo de bajada, por ejemplo. La gravedad, como el objeto está subiendo, ya no es lo mismo que acá. La gravedad hace que el objeto caiga porque yo lo suelto, ¿no es cierto? Aquí. Pero acá, como yo estoy lanzando el objeto, la gravedad se opone. Entonces la gravedad en este caso es negativa. Menos 10. La gravedad se opone al movimiento vertical. Por eso el objeto se detiene. En algún momento se detiene y vuelve y cae. Eso es gracias a la gravedad, ¿no? Entonces, la gravedad es una aceleración. La gravedad siempre apunta hacia abajo. Siempre apunta hacia abajo. Siempre. De esta forma. No así. Ni así. Ni así. Nada de eso. Entonces, siempre es vertical hacia abajo la gravedad, ¿no? Listo. Esa es como la parte teórica de la guía. La guía se trata de esto, ¿no? De los dos movimientos. Ahí analizamos los dos. Caída libre y tiro vertical. Lo que pasa es que como hay una aceleración, entonces esos dos movimientos son MOA. Entonces, al ser MOA, pues hay 3 fórmulas que podemos aplicar para analizar estos movimientos. Pero recuerden las fórmulas del MOA. Por eso en la guía al inicio va a estar eso, ¿no? Ahí está escrito, dice, conocimientos previos, características del MOA. Primera fórmula. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Segunda fórmula, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y tercera fórmula, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces aceleración por distancia. Estas son las 3 fórmulas que conocemos para hacer análisis de un movimiento uniformemente acelerado. Pero esas fórmulas pues tienen unas pequeñas variaciones cuando hablo, por ejemplo, de caída libre. Entonces, si se habla de caída libre, por ejemplo, la primera fórmula pues empiezan a cambiar unas cosas. Miren, velocidad final normal, aquí está, ven acá abajo. Velocidad inicial. Entonces, como la velocidad inicial es 0, pues no la coloco. Esto se hace 0. Entonces no se coloca ahí en la fórmula. Entonces sigo con la fórmula. Más, dice, más aceleración. Pero ¿cuál es la aceleración en una caída libre? La aceleración es gravedad. Entonces yo aquí escribo G. En vez de A, escribo G. Y el tiempo, sí, normal, será el tiempo que tarda en bajar, ¿no es cierto? Tiempo de bajada. Lo dejamos simplemente como T. Entonces, la primera fórmula, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, queda reducida a esto.
la velocidad final con la que llega un objeto al piso es igual a la gravedad por el tiempo que tarda en caer. Esa es la primera, ¿no? Para la segunda fórmula, ¿cómo quedaría entonces? Distancia. Entonces, la distancia ahora recorrida es la altura. Es esta altura que está aquí. Entonces, en vez de escribir D, escribo H. Altura es igual a ¿qué? Velocidad inicial por tiempo. Pero la velocidad inicial es 0. Entonces, 0 multiplicado por cualquier cosa, pues da 0. Entonces, no lo escribo aquí. Queda, siguiente término, más aceleración. Entonces, aceleración es gravedad. Tiempo va a ser el tiempo que tarda en bajar. Entonces, tiempo al cuadrado normal sobre 2. Entonces, así se calcula la altura desde la cual un objeto ha sido dejado caer. Debemos saber la gravedad y cuánto tiempo se demora en caer para saber desde qué altura se lanzó. O mejor, se dejó caer, ¿no? No se lanzó, sino que se dejó caer. Y la tercera fórmula, ¿cómo quedaría? Entonces, velocidad final al cuadrado, acá está, estamos aquí, ¿no? Menos velocidad inicial, entonces es 0, este es 0, entonces esto no va. Sigue, igual, 2 veces por la aceleración es la gravedad, por la distancia, entonces la distancia es la altura que recorre. Esta fórmula normalmente en los libros la podemos encontrar sin el cuadrado. Para quitar el cuadrado hay que sacar raíz, ¿no? Entonces sacamos la raíz y decimos 2GH. Entonces la velocidad con la que llega un objeto al piso en caída libre es la raíz de 2 por gravedad por altura. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para resolver ejercicios de caída libre, por ejemplo, ¿no? Listo. ¿Y cómo quedan esas fórmulas para el movimiento vertical? ¿Cómo quedan estas fórmulas? Entonces, las mismas 3 que están acá se pueden hacer para tiro vertical, el otro movimiento, el segundo movimiento. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración, pero la aceleración es negativa, entonces escribo menos gravedad aquí por tiempo. La segunda fórmula, distancia, la distancia es altura. Velocidad inicial, hay velocidad inicial por tiempo, más la aceleración, menos gravedad, aceleración negativa, por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Tercera fórmula, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿van? Porque no son 0. Igual a 2 veces la aceleración, pero la aceleración es g y la aceleración es negativa, lo voy a poner aquí adelante, por la distancia que es la altura. Entonces, estas 3 fórmulas quedarían para tiro vertical. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar para resolver nuestros problemas. En la guía tienen unos ejemplos. A veces ustedes preguntan y dicen, ¿cómo hago tal punto? ¿Cómo hago tal otro punto? Entonces, también hay que leer los ejemplos, ¿no? En los ejemplos puse Y, no puse H, ¿no? También se puede colocar Y en lugar de H. Algunos libros lo hacen así. Pero ustedes ya lo saben porque leen muchos libros de física, ¿no es cierto? Entonces, o aparece Y o aparece H. ¿Listo? Hay ejemplo, mire, otro ejemplo está hecho aquí. Entonces, cuando tengan preguntas, también lean un poquito la guía, ¿no? Para eso es la guía, ¿no? El profesor se mata haciendo la guía, entonces leámosle un poquito a ver qué escribe el profesor, ¿no? Entonces, hagan la lectura de la guía y los ejemplos le pueden ayudar a clarificar un poco algunos problemas que hay acá. Porque en estos ejemplos yo coloco varias preguntas. Entonces, mire que hay A, B, C, D en un solo ejemplo. Mira, este ejemplo tiene varias cosas. Es importante leerlo, analizarlo y según la explicación que les estoy dando, tratar de entenderlo. ¿Listo? Siempre lo más importante en un problema, sin importar de qué tema sea,
es saber analizar la situación. Por eso yo siempre les digo, hagan el dibujo. No me vayan a mandar la guía sin dibujos. El dibujo tiene que estar, porque si no, ¿cómo estoy entendiendo la situación? Si no hago el dibujo es porque no la entiendo. Se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba. Coloque un cuerpo. Se dispara verticalmente hacia arriba, entonces va a tener que dispararse con alguna velocidad inicial. Debe haber una velocidad inicial, si no, ¿cómo sube? Ahí está el dato. Con velocidad de 80 metros por segundo. Usted escribe 80 metros por segundo. Calcule el tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. Entonces, él va a partir de aquí y va a llegar hasta aquí. Esta será su altura máxima. ¿Qué sucede en la altura máxima cuando ya no puede subir más? Este es el punto extremo. Pues la velocidad que él lleva aquí es 0. Mire que en el problema no dice eso. Yo tengo que saber interpretar esta situación. Si llega a la altura máxima, pues obviamente ahí se detiene, no puede llegar más arriba. Entonces por eso la velocidad que tiene ahí es 0. Pues miren cómo se va aportando la velocidad. Velocidad 80. Y a medida que va subiendo, entonces esa velocidad de 80 pues se va haciendo más pequeña. Cada vez disminuye hasta que se vuelve 0. Es muy importante saber hacer estos análisis. Después se van a dar cuenta cuando vamos para dinámica. Bueno, ¿qué más tengo? La pregunta, tiempo. La pregunta es tiempo. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a la altura máxima? Ya está. Ahí he leído todo, he interpretado todo en este dibujo. Este dibujo, cuando yo lo construyo, este dibujo me dice que yo entendí la situación. Por eso es importante. Si no puedo hacer este dibujo, entonces no, ¿qué estoy haciendo? Pues copiando o haciendo un cálculo ahí como a ciegas, sin sentido. Y la física no se trata de eso, sino que se trata de ser observadores, ser analíticos de las cosas que están pasando. Bueno, como es tiro vertical, entonces vamos a escribir las fórmulas. Entonces, primera fórmula, velocidad final. Velocidad inicial. Velocidad. Más. Menos. Eso, menos porque está subiendo. Menos gravedad por tiempo, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Entonces, voy a ver si me sirve la fórmula. No se olviden de los análisis. ¿Cuál es la velocidad final en este ejercicio? Pues es 0. 0. ¿Cuál es la velocidad inicial en este ejercicio? Es 80. ¿Cuál es la gravedad? Conocida, 10. Y el tiempo es la pregunta. ¿Me sirve esa fórmula? Sí. Sí. Sí me sirve porque solo hay una incógnita, ¿no es cierto? Entonces voy a despejar tiempo. Siempre que diga despeje en una fórmula, coloque primero el igual. El tiempo está en el lado derecho. Pase todo lo demás al lado izquierdo. Aquí está un 0. Pase 80. Está positivo. Páselo a restar. Primero, pase el 80. Y luego mire aquí, el tiempo está multiplicado por menos 10. Entonces este menos 10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y ahí ya tengo despejado el tiempo. ¿Qué tal? Voy a seguir aquí el cálculo. 0 menos 80, ¿cuánto da? Menos 80, ¿no es cierto? Y abajo está menos 10. Menos dividido entre menos, más. 80 entre 10, pues nos queda 8. Y ya tengo el tiempo. El tiempo son 8 segundos. Terminado el problema. ¿Listo? El tiempo que tarda en subir hasta la altura máxima es de 8 segundos. Con esos datos, aunque no me lo pide el problema, inclusive podríamos calcular la altura, ¿no es cierto? Velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Tendríamos los datos para la altura, porque la velocidad inicial es 80, porque el tiempo es 8, porque la gravedad es 10, el tiempo nuevamente 8 y sobre 2. Mira, entonces se puede calcular la altura. 8 por 8, 64 menos 10 sobre 2 es 5, siendo estos dos, 8 por 8, 64. Entonces la altura será 640 menos, ¿cuánto da? 64 por 5, 6 por 5, 30, 300, 5 por 4, 20, 320. 120. Entonces la altura sería 320 metros. Por ejemplo, esta parte no la pide el problema. Pero lo que quiero decirles es que igual
igual esto lo podemos hacer, ¿no es cierto? Si algún otro problema lo pide, hace otra pregunta, pues yo puedo usar las fórmulas y simplemente hacer el cálculo. Una bola se deja caer desde lo alto de un edificio de 125 metros de altura. Entonces ahí está el edificio, ¿cierto? Entonces ahí está, vamos a hacer un experimento aquí controlado. Entonces vamos a dejar caer desde aquí. De alguna forma vamos a dejar caer este objeto. Entonces este objeto, como se deja caer, la velocidad inicial es 0. Lo suelto, no lo lanzo hacia abajo, sino que lo dejo caer. El edificio tiene la altura, entonces tenemos el dato de la altura. Entonces, altura del edificio 125 metros. Es el alto de esto. Listo. ¿Qué otro dato? Nada más, ¿no? Calcular cuánto tardará en caer y con qué velocidad llegará al suelo. Entonces el objeto cae, va cayendo aquí, va aquí, llega al piso, toma y se da su totazo aquí, ¿no? Entonces velocidad, ¿con qué velocidad va a llegar si se deja caer desde esa altura? Esa es la situación, es caída libre. 3 fórmulas para caída libre. Primera fórmula, velocidad final de 0. Entonces, ¿qué sigue? Gravedad por tiempo. Aceleración por tiempo. Entonces, ¿con qué velocidad? ¿Me sirve esta fórmula o no me sirve ahorita? No. No, ¿no es cierto? No, porque la velocidad es una incógnita, el tiempo también. Solo conozco la gravedad. Entonces, como tengo 2 incógnitas, no puedo utilizar la fórmula directamente. Dejémosla para después. Veamos, siguiente fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, ya no va. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Me sirve esta fórmula? No. ¿Conozco la altura? Sí. Sí, la conozco. ¿Conozco la gravedad? Es una constante, sí. ¿Conozco el tiempo? No, esa es la incógnita. Pero me sirve porque solo hay una incógnita, entonces empiezo a reemplazar. Altura, 125. Gravedad, 10. Tiempo, incógnita, sobre 2. Y listo. Entonces, hago cálculos, ¿no? 125 igual 10 sobre 2 es 5. Y ahora despejo tiempo. Y este 5 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Y entonces, ¿cuánto es 125 entre 5? Es 25, ¿no? 25 por 5 es 125. Y luego, como solo necesito t, le quito el cuadrado sacando la raíz. Entonces, la raíz de 25, así, ¿no? La raíz de 25 es 5. Y ya tengo tiempo. Entonces, ¿cuánto tardará en caer? Pues tarda 5 segundos. Ya está. ¿Y con qué velocidad llega? Pues entonces ahora ya puedo utilizar esa fórmula, ¿sí? Puedo devolverme y utilizar esta fórmula porque la gravedad es 10. Ya no he escrito las unidades, no escribirá metros por segundo cuadrado por el tiempo, que son 5 segundos. Pues mira que este segundo se cancela con un hito de estos, queda un segundo acá abajo. 10 por 5 es 50 metros sobre segundos, porque se cancela 1. Y esta es la respuesta. Entonces el objeto llega aquí al piso a una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Listo? Esto, ¿qué les parece? ¿Fácil? Sí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sino que hay que poner cuidado a esos detalles. Uno, el dibujo. Después de ver el dibujo, en el dibujo uno va colocando los datos. Y luego mira las fórmulas que le sirven. Por ejemplo, la primera no nos sirvió de una. Tocó utilizar la segunda. Y después de eso ya el problema sale, porque pues uno va reemplazando y ya va haciendo los cálculos. Entonces yo cuento con ustedes con que ya sean pues un poco más expertos en estos cálculos, ¿no? Porque de aquí lo primero era como lo que más necesitábamos, la instrucción, de decir, ¿cómo analizo un problema de tiro vertical o de caída libre, ¿no es cierto?
¿Vamos a hacer el 9? ¿Hacemos el 9? ¿O ustedes son de esos que dicen, no, a mí déjenme hacer solo? Que yo Hágalo. No, hágalo. yo entiendo que ustedes pues están así como en esa cuestión de que a mí no me hace nadie las cosas, yo estoy bien, lo voy a hacer solo. Bueno, vamos a hacer ese 9. Se tiene un pozo vacío cuya profundidad es de 140 metros. Una persona en la parte superior deja caer una piedra. Listo, pues se coloca aquí la piedra. Esta es la piedra, ¿verdad? Entonces, como la deja caer, velocidad inicial, 0, ¿no es cierto? La profundidad del pozo es de 140 metros. Luego de cuánto tiempo, después de dejar caer la piedra, o sea, el tiempo se toma desde que la dejó caer. Entonces la cuestión es esta, la piedra cae, usted la deja caer, la piedra va por aquí, sigue, llega aquí, va. Y aquí suena, correcto, pero el sonido no es instantáneo, ¿no? Sino que el sonido es una... Se demora en subir. Demora, correcto, en subir. Entonces llega hasta acá y usted ya la escucha. Entonces lo que me está preguntando es, el tiempo, todo ese tiempo, desde que usted la dejó caer, ¿cuánto tiempo demora usted en escucharla aquí en su oído? Entonces hay dos tiempos distintos. Uno es el tiempo que tarda en bajar la piedra, ¿no es cierto? Y otro es el tiempo que demora en subir el sonido. ¿Ya? Entonces este problema son 2 en 1. Entonces vamos por partes. Primero la primera parte, tiempo de bajada. Entonces ya, como ya sé que esto de caída libre y la subida de cuerpo, bueno, ahora miramos lo de la subida, la caída por lo menos es un MOA, entonces yo digo velocidad final, primera fórmula, yo no sé qué fórmula voy a usar, entonces las empiezo a analizar una por una. Velocidad final es igual a velocidad inicial, pero es 0, más aceleración por tiempo. Entonces, ¿me sirve esta fórmula para algo? La primera fórmula, ¿me sirve para algo? Entonces miro, ¿qué es lo que me están preguntando? Tiempo, ¿no? No sirve. Tiempo. ¿Conozco la velocidad con la que llega al piso? No. No es un dato. ¿Conozco la gravedad? Sí, bueno. ¿Conozco el tiempo? Pues no, es lo que estoy averiguando. Entonces esta no sirve. Entonces dice usted, primera fórmula, nada. Segunda fórmula, altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial no va porque es 0. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Conozco la altura? Sí. Sí. 140 metros. ¿Conozco la gravedad? Claro, es una incógnita, sí. Es una constante. ¿Y conozco el tiempo? No. Entonces, la fórmula me sirve para hallar el tiempo. Vamos colocando los valores. H es 140 metros. Gravedad aproximados 10 metros sobre segundo al cuadrado. No se vayan a asombrar si en algún ejercicio no hay que usar el 10 en lugar de G, sino 9,8. Pues, es lo mismo, ¿no? Hacemos los cálculos, va a diferir en algunas décimas. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ustedes que les gusta escribir bien las cosas, son bien meticulosos, dicen, no escriba así, escriba así. Listo. ¿Cierto? Así hay que ser, bien ordenados, muy bien. Entonces, voy a despejar tiempo al cuadrado. Entonces, en el anterior problema yo hice 10 sobre 2, si quieren lo pueden hacer aquí otra vez. 140 metros, igual a 10 dividido entre 2, 5. La unidad sigue siendo metros por segundo cuadrado, y aquí está tiempo cuadrado. Solo hice esta división, ¿no? Ahora, todo esto que está aquí, que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría 140 sobre 5 metros sobre segundo cuadrado es igual a tiempo cuadrado. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Dividir 140 entre 5. ¿Cuánto? Entre 5. 28. ¿Cuánto decía? 28. 28, ¿cierto? Eso, bien. Entonces, decimos, tiempo al cuadrado es 28. Ahora, ¿cómo queda la unidad? Entonces, usted dice, esto es mi borrador acá, ¿no? Este es mi espacio de borrador. Entonces, ¿cómo es la unidad? Arriba son metros. Abajo son metros sobre segundo cuadrado.
Entonces aquí le coloco la unidad y hago extremos. Y digo, listo, arriba quedó metro por segundo cuadrado y abajo queda estos dos medios, metro por 1, pues metro. Cancelo metros y queda segundos al cuadrado. Eso es tiempo cuadrado. Como yo quiero el tiempo, entonces tengo que sacarle la raíz, ¿sí o no? Aquí y acá. Entonces, ¿qué queda? Quedaría tiempo, voy a escribir al revés primero esto, ¿no? Cancelo aquí, queda tiempo igual la raíz de 28. Entonces, si no es un valor exacto, bueno, me podría aproximar, ya sé que es más de 5, ¿no? 5 por 5 es 25. Entonces, 28, la raíz es 5,29, podríamos aproximar a 5,3. La unidad segundos cuadrados cancela y queda solo segundos. Ya tengo. Entonces, ¿qué hemos hallado hasta ahí? El tiempo de bajada, ¿sí o no? Este que está aquí. El tiempo en que la piedrita tarda en caer son 5,3 segundos aproximadamente. Y ahora lo que nos falta es hallar el tiempo en que tarda el sonido en subir, ¿no es cierto? Pero aquí hay un dato, miren, velocidad del sonido 340 metros por segundo. Entonces lo que debemos saber es que el sonido tiene una velocidad constante, ¿ya? Entonces, al ser una velocidad constante, velocidad 340 metros por segundo, usted debe tener su mente abierta y decir, bueno, esta vaina es una constante, dice. Entonces, como es constante, ya no es MOA, es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, a esa subida del sonido, a este movimiento, yo no le puedo aplicar estas fórmulas del MOA, porque es otro movimiento, otro tipo, es MRU. Y para el MRU tenemos solo una fórmula, ¿se acuerdan? Velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué velocidad? Pues la velocidad esta del sonido. ¿Qué distancia? Pues la distancia que recorre el sonido, que será la altura, 140 metros. ¿Y qué tiempo? Es lo que nos están preguntando, el tiempo que tarda en subir el sonido. Entonces voy a despejar el tiempo, que es lo que necesito. Está dividiendo, lo paso al otro lado, a multiplicar, queda velocidad por tiempo igual distancia. Así que el tiempo es distancia sobre velocidad. La velocidad está multiplicando, pasa a dividir. Reemplazamos. Distancia, 140 metros. Velocidad, 340 metros sobre segundo. Listo. Y ahora tenemos que dividir esto, ¿cierto? 14 sobre 34. Entonces, 0,41. Podemos aproximar 0,4. ¿Qué unidad va a quedar aquí? Pues es tiempo. Entonces son segundos. Si usted quiere, le hace el análisis dimensional. Dice, arriba metros, abajo metros por segundo. Le coloca aquí la unidad. Pues dice segundo por segundo. Y abajo metro por 1, metro, cancela metro y queda en segundos. ¿Listo? Este es el tiempo que tarda en subir el sonido. Y listo, conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué debo hacer ahora? Pues para hallar el tiempo total, pues debo sumar el tiempo que tarda en bajar la piedra más el tiempo que tarda en subir el sonido. Entonces sería 5,3 segundos más 0,4 segundos, aproximadamente 5,7 segundos. Esta es la respuesta. ¿Listo?